Había una Ferrari roja estacionada en el rincón más oscuro del taller mecánico Aguirre, cubierta de polvo, como un monumento al fracaso. 3 semanas llevaba ahí, derrotando a todos los especialistas que se atrevieron a tocarla. El motor, silencioso y muerto, guardaba un secreto que nadie podía descifrar. La dueña, una mujer millonaria de apellido Castejón, llamaba cada día más furiosa, amenazando con demandas y destrucción de reputaciones, pero había alguien que observaba desde las sombras, alguien a quien todos ignoraban, a quien trataban peor que al trapeador sucio del piso. Su nombre era Bastián Morales Flores y llevaba en sus manos manchadas de grasa un conocimiento que cambiaría todo, porque a veces los invisibles son los únicos que realmente pueden ver. El despertador sonó a las 4:30 de la mañana. Como cada día desde hacía 5 años, Bastián Morales Flores extendió su mano desde debajo de las cobijas raídas y apagó el ruidoso aparato. Se quedó mirando el techo de su cuarto en la vecindad de Nezahualcóyotl, contemplando las manchas de humedad que formaban figuras extrañas. Afuera, la ciudad todavía dormía, pero él ya tenía que levantarse. A sus 28 años, Bastián había perfeccionado la rutina matutina hasta convertirla en una coreografía mecánica. 5 minutos para lavarse la cara con agua fría en el baño compartido del pasillo. 10 minutos para vestirse con su overol azul marino remendado en los codos y las rodillas, con su nombre bordado en el pecho con hilo desteñido. 3 minutos para preparar café instantáneo y calentar las tortillas del día anterior, y a las 5 en punto salía rumbo a la estación del metro. El trayecto hasta la Ciudad de México le tomaba 1:30, 2 líneas de metro, un microbús y una caminata de 15 minutos. Llegaba al taller mecánico Aguirre y asociado siempre a las 6:30 de la mañana, 1 hora antes que cualquier otro empleado. No porque se lo exigieran, sino porque había aprendido que esos 60 minutos de soledad eran los únicos en que podía trabajar en paz. El taller estaba ubicado en una zona industrial de Azcapotzalco, una nave enorme de metal y concreto que alguna vez había sido una fábrica textil. Javier el Tigre Aguirre la había comprado por una fracción de su valor real 15 años atrás y la había convertido en uno de los talleres mecánicos más prestigiosos de la ciudad. Al menos eso era lo que decían los anuncios. Bastián abrió el portón con su llave, desactivó la alarma y encendió las luces principales. El olor a aceite quemado, metal y gasolina lo golpeó como siempre, pero era un olor que no le molestaba. Al contrario, era el olor de los recuerdos más hermosos de su infancia. Cuando su padre Miguel Ángel lo llevaba a su pequeño taller en Neza, comenzó su rutina: barrer el piso principal, organizar las herramientas que los mecánicos habían dejado tiradas la noche anterior, verificar los niveles de los tanques de aceite y refrigerante, preparar las estaciones de trabajo. Era trabajo de conserje, de limpieza, de invisible, pero Bastián lo hacía con la misma dedicación con que haría cualquier otra cosa. Mientras trapeaba cerca de la bahía número 3, sus ojos se desviaron inevitablemente hacia el rincón del fondo, donde descansaba esa Ferrari cubierta con una lona gris. Llevaba 3 semanas ahí. 3 semanas en las que había visto a los mejores mecánicos del taller fracasar uno tras otro en su intento de revivirla. Se acercó lentamente, como si el auto pudiera sentir su presencia, levantó una esquina de la lona y contempló esa carrocería roja brillante, ese diseño clásico de los años 80 que había hecho de Ferrari una leyenda. Era un modelo 288 GTO, uno de los más codiciados por coleccionistas. Valía fácilmente 3 millones de pesos, quizás más. ¿Qué secreto guardas?, susurró Bastián, pasando su mano por el metal frío. Llevaba días observándola desde lejos, escuchando las teorías de todos los mecánicos. Había visto a Ramírez revisar todo el sistema de combustible. Había visto a Carlos desmontar y probar cada componente eléctrico. Había visto a Tomás consultar manuales técnicos en italiano que apenas podía entender. Incluso habían venido 2 especialistas de la agencia Ferrari oficial, hombres con batas blancas y equipos de diagnóstico computarizados, y todos habían fracasado. El motor simplemente no arrancaba, no hacía ningún ruido, ningún intento de encendido, como si estuviera dormido, como si esperara algo, o a alguien,
Bastián cerró los ojos y recordó las palabras de su padre, dichas una tarde lluviosa de hace 20 años. Los motores italianos son especiales. Mijo, tienen alma. No puedes tratarlos como a cualquier motor japonés o americano. Tienes que entenderlos, respetarlos, hablarles en su idioma. Un Ferrari no es solo metal y aceite. Es arte, es pasión, es historia, y solo responde a quien entiende eso. Buenos días, chamaco. La voz áspera de Ramírez lo sacó de sus pensamientos. Bastián se sobresaltó y soltó la lona, cubriéndola de nuevo rápidamente. Buenos días, don Ramírez, respondió bajando la mirada. Ramírez era un hombre corpulento de 50 años, con una barriga prominente que colgaba sobre su cinturón. Había sido mecánico durante 30 años y se consideraba a sí mismo un experto. ¿Qué haces ahí parado mirando la Ferrari?, preguntó Ramírez con tono burlón. ¿Crees que vas a arreglarla con solo mirarla? No, don Ramírez, solo estaba limpiando. Pues limpia en otro lado, ordenó. Esa Ferrari es asunto de profesionales, no de ayudantes que apenas saben cambiar un aceite. Bastián apretó los dientes, pero no respondió. Había aprendido hacía mucho tiempo que responder solo traía problemas. Tomó su trapeador y se fue a otra área del taller, mientras Ramírez se reía con otros mecánicos que iban llegando. ¿Ya vieron a nuestro Trapitos admirando la Ferrari?, decía Ramírez en voz alta. Seguro cree que puede arreglarla. Las risas llenaron el taller. Bastián siguió trapeando, dejando que las palabras resbalaran sobre él como el agua sucia que exprimía del trapo. Había desarrollado una piel gruesa después de 5 años de humillaciones constantes. A las 8 de la mañana llegó Javier el Tigre Aguirre en su camioneta Lobo último modelo. Negra y brillante. Era un hombre de 45 años, con el cabello negro engominado hacia atrás, una cadena de oro gruesa al cuello y anillos en ambas manos. Vestía camisas de seda caras que se pegaban a su cuerpo corpulento. «Buenos días, muchachos», gritó al entrar, con esa falsa jovialidad que usaba cuando estaba de buenas. «¿Cómo va todo?» «Bien, jefe», respondieron varios mecánicos al unísono. Javier se dirigió a su oficina, una habitación con aire acondicionado y ventanas polarizadas que daban vista al área de trabajo. Desde ahí podía verlo todo sin ser visto, como un emperador en su trono de cristal. Bastián continuó con sus labores, manteniéndose lo más alejado posible de las miradas, pero no pudo evitar escuchar la conversación de los mecánicos cerca de la máquina de café. «La señora Castejón viene hoy otra vez», decía Carlos, el más joven de los mecánicos certificados. «Es la 4ª vez en 3 semanas. Está furiosa», agregó Tomás el supersticioso. «Mi prima trabaja en su empresa y dice que la señora está a punto de demandarnos». «¿Y qué vamos a hacer?», preguntó otro mecánico. «Nadie ha podido arreglar ese maldito carro». «Yo digo que está embrujado», insistió Tomás. «Los autos rojos siempre traen mala suerte». «No seas idiota», lo cortó Ramírez. «Es solo un problema eléctrico complejo. Ya encontraremos la falla». «Han pasado 3 semanas, Ramírez», señaló Carlos. «¿Cuánto más vamos a esperar?» La tensión era palpable. Bastián podía sentirla en el aire como una tormenta eléctrica a punto de estallar. El prestigio del taller estaba en juego. Si no podían arreglar la Ferrari de una clienta tan importante como Elena Castejón Serrano, la noticia correría como pólvora entre las clases altas de la ciudad. A las 10 en punto de la mañana, una BMW X7 negra se estacionó frente al taller. El silencio cayó sobre todos como una manta pesada. Era ella. Elena Castejón Serrano descendió del vehículo con una elegancia que parecía natural. Tenía 52 años, pero se veía 10 años más joven, con el cabello castaño perfectamente peinado en un chongo francés, un traje sastre color beige que gritaba dinero sin necesidad de etiquetas visibles, y un collar de perlas que brillaba incluso bajo la luz artificial del taller. Sus ojos, protegidos por lentes de sol Chanel, recorrieron el lugar con la frialdad de un juez evaluando a los condenados. Se quitó los lentes lentamente, revelando unos ojos verdes penetrantes que hacían que los hombres desviaran la mirada. Javier salió de su oficina con una sonrisa nerviosa, secándose las manos en un trapo que tenía más grasa que sus manos.
Señora Castejón, qué gusto verla. Ahórrese las cortesías, Aguirre. Lo interrumpió Elena con voz fría como hielo. No estoy aquí para intercambiar amabilidades. Estoy aquí por mi Ferrari. Por supuesto, señora. Hemos estado trabajando día y noche. ¿Día y noche? Elena elevó una ceja. Entonces ya debe estar lista, ¿no es cierto? El silencio que siguió fue doloroso. Todos los mecánicos miraban al piso, fingiendo estar ocupados con herramientas imaginarias. Señora, el problema es más complejo de lo que pensábamos inicialmente. Comenzó Javier con su voz de vendedor, pero le aseguro que estamos muy cerca de... Llevo 3 semanas escuchando lo mismo. Elena lo cortó. Estamos cerca, ya casi, es más complejo. ¿Sabe cuánto me está costando cada día que mi Ferrari pasa aquí? 20,000 pesos de renta de espacio. 60,000 pesos en 3 semanas. Y ni siquiera han logrado que el motor haga un solo ruido. Señora, si nos da un poco más de tiempo... No. Elena sacó su teléfono celular. Se acabó el tiempo. Voy a llamar a una grúa ahora mismo y me llevo mi Ferrari a Guadalajara, donde hay un especialista que sí sabe lo que hace. Señora, por favor. Javier sudaba copiosamente. No hace falta ir tan lejos, le prometo que para el viernes. ¿Me promete? Elena se giró hacia él con furia contenida. Sabe que me prometió hace 2 semanas exactamente lo mismo, y hace una semana también. Sus promesas no valen nada, Aguirre. Comenzó a marcar un número en su teléfono. Javier la miraba desesperado, sabiendo que si ella se llevaba el auto sin arreglar, su reputación quedaría destruida para siempre. Y entonces, desde el rincón donde estaba organizando herramientas, una voz suave pero clara rompió el silencio. Yo puedo arreglarla. Todo el mundo se giró hacia Bastián como si hubiera dicho una blasfemia. Elena detuvo su llamada. Javier abrió los ojos como platos. Los mecánicos se miraron entre sí con incredulidad. ¿Qué dijiste?, preguntó Javier con voz peligrosamente baja. Bastián tragó saliva, sintiendo todas las miradas clavadas en él. Sus manos temblaban ligeramente mientras dejaba las herramientas sobre la mesa. Se secó las palmas sudorosas en su overol y repitió, esta vez con más firmeza, «Dije que yo puedo arreglar la Ferrari, jefe». El silencio duró exactamente 3 segundos antes de que estallaran las carcajadas. «Ay, no mames». Ramírez fue el primero en reír, golpeándose el muslo. «El Trapitos quiere jugar a ser mecánico. ¿Escucharon eso?» Carlos se doblaba de la risa. «Morales cree que puede arreglar lo que los especialistas de la agencia no pudieron. Está loco», decía otro mecánico. «Si apenas sabe limpiar correctamente». Hasta algunos clientes que esperaban en la recepción sonreían ante la escena. Bastián sentía sus mejillas arder, pero mantuvo la mirada firme. No iba a retractarse ahora. Javier caminó lentamente hacia él, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Se detuvo a unos centímetros de Bastián, tan cerca que podía oler su colonia cara, mezclada con el olor a tabaco. «Morales», dijo Javier entre dientes, «vete a hacer tu trabajo de limpieza y deja de hacer el ridículo frente a nuestros clientes». «¿Quién es ese muchacho?». La voz de Elena cortó la tensión. Todos se giraron hacia ella. La mujer había guardado su teléfono y miraba a Bastián con una mezcla de curiosidad y algo más que no podía identificar. «Nadie, señora», respondió Javier rápidamente. «Es solo el ayudante de limpieza. No sabe nada de mecánica automotriz. Está bromeando, el muchacho tiene problemas para...» «Déjelo hablar, Aguirre», ordenó Elena con tono que no admitía réplica. Caminó lentamente hacia Bastián, sus tacones repiqueteando contra el piso de concreto. Se detuvo frente a él y lo miró de arriba a abajo, analizándolo. «¿Eres mecánico?», preguntó directamente. «Sí, señora», respondió Bastián enderezando la espalda. «Mi padre me enseñó desde que tenía 8 años. Sé de motores europeos, especialmente italianos. Ferrari, Maserati, Lamborghini, Alfa Romeo». Más risas burlonas de fondo. Pero Elena levantó una mano, silenciando a todos. «¿Tu padre te enseñó?», repitió ella, y había algo extraño en su voz. «¿Cómo se llamaba tu padre?». Bastián dudó. Ese nombre no significaría nada para nadie ahí. Era solo el nombre de un mecánico fracasado que murió en la pobreza. Pero algo en los ojos de Elena lo instaba a responder con honestidad.
Miguel Ángel Morales Vega, señora. El efecto fue inmediato. Elena parpadeó varias veces, como si acabara de recibir una bofetada. Su rostro, que había estado duro como piedra, mostró una fisura imperceptible. Sus labios se separaron ligeramente, y por un momento, solo un momento, Bastián vio algo en sus ojos que no podía identificar. Sorpresa, reconocimiento, dolor. Morales Vega, repitió Elena en voz tan baja que apenas se escuchó. Se quedó mirando a Bastián con intensidad incómoda, como si estuviera tratando de ver a través de él, de leer su alma, de confirmar algo que solo ella sabía. Señora Castejón, intervino Javier nerviosamente. Por favor, no permita que este muchacho le haga perder más tiempo. Él solo limpia pisos, organiza herramientas, hace mandados. No es un mecánico certificado, no tiene estudios formales, no... ¿Y ustedes sí? Elena se giró hacia Javier con frialdad. Ustedes, con sus certificados y sus estudios formales, porque hasta ahora no han hecho más que cobrarme sin resultado alguno. Señora, entienda que... Déjelo intentar, dijo Elena de repente, sorprendiendo a todos. ¿Qué? Javier casi se atraganta con su propia saliva. Señora, no puede hablar en serio. ¿Tengo cara de estar bromeando? Elena lo miró con ojos de acero. Su mejor mecánico, el que usted tanto presume, no pudo arreglarla. Los especialistas de la agencia Ferrari que usted contrató tampoco pudieron. ¿Qué tengo que perder dejando que este muchacho lo intente? Pero es un ayudante de limpieza, gritó Javier, perdiendo la compostura. Va a hacer el ridículo. Va a dañar el auto. El auto ya está dañado, respondió Elena con lógica aplastante. Y si este muchacho lo empeora, créame que usted va a pagar cada centavo de la reparación. Pero si por casualidad él logra lo que ninguno de sus profesionales pudo, entonces quedará claro quién es el verdadero talento en este taller. Javier abrió la boca para protestar de nuevo, pero Elena lo cortó. Usted tiene 3 opciones, Aguirre. 1, dejo que el muchacho lo intente y quizás tengamos suerte. 2, me llevo mi Ferrari ahora mismo. Me aseguro de que cada persona de mi círculo social sepa que su prestigioso taller no pudo con un trabajo sencillo y su reputación queda destruida. O 3, le doy otra semana más, le pago otros 20,000 pesos de renta y cuando vuelvan a fallar de todas formas destruyo su reputación. ¿Cuál prefiere? El rostro de Javier pasó por varios tonos de rojo y púrpura. Sus puños se apretaron hasta que los nudillos se pusieron blancos. Miró a Bastián con un odio tan puro que casi era tangible. Está bien, dijo finalmente, escupiendo cada palabra. Que lo intente, pero cuando fracase, cuando haga el ridículo frente a todos, lo vas a lamentar, Morales. Te voy a correr de aquí, y me voy a asegurar personalmente de que nunca, jamás, consigas trabajo en ningún taller de esta ciudad, ¿me entendiste? Entendido, jefe, respondió Bastián manteniendo la voz firme a pesar de que sus piernas temblaban. Tienes 2 horas, anunció Elena, mirando su reloj Cartier de oro. Si en 2 horas ese motor no arranca, me llevo el auto y esto se termina para siempre. Bastián asintió. Dejó el trapeador a un lado y caminó hacia la Ferrari. Cada paso resonaba en sus oídos como un tambor de guerra. Podía sentir todas las miradas clavadas en su espalda. Cuando quitó la lona gris que cubría el auto, la luz de las lámparas LED del taller se reflejó en esa carrocería roja perfecta. Las curvas clásicas, el diseño atemporal, el emblema del caballo rampante en el cofre. Era hermosa, era imposible, era su oportunidad. Pasó su mano por el metal frío y cerró los ojos. Perdóname, papá, pensó, por haber tardado tanto en creer en mí mismo, por haber escondido lo que me enseñaste, pero ahora es mi momento. Abrió el cofre lentamente, con el respeto que se le tiene a algo sagrado, y ahí estaba, el corazón de la bestia, el motor Bigway 12, que había derrotado a todos. Se inclinó sobre el motor y comenzó a escuchar, no con los oídos, sino con algo más profundo, con la intuición que su padre le había enseñado, con el amor por las máquinas que corría por sus venas, y en ese momento, en ese taller lleno de burlas y dudas, Bastián Morales Flores dejó de ser invisible. Bastián pidió su caja de herramientas con voz firme. Era una caja metálica vieja,
oxidada en las esquinas. Con la pintura descascarada, había pertenecido a su padre, y antes de eso a su abuelo. Las herramientas dentro eran antiguas pero perfectamente mantenidas. Llaves españolas con marcas de uso pero sin óxido. Desarmadores con mangos de madera gastados por décadas de manos trabajadoras. Pinzas de precisión que ya no se fabricaban. Los otros mecánicos se burlaban de esas herramientas. Antigüedades inútiles, las llamaba Ramírez. Chatarra de museo, decía Carlos, pero Bastián las conocía todas. Sabía exactamente el peso de cada una, el ángulo correcto para usarlas. «Dame luz aquí», ordenó Bastián, sorprendiéndose a sí mismo por el tono de comando en su voz. Carlos, para sorpresa de todos, obedeció sin chistar. Acercó una lámpara portátil LED y la posicionó sobre el motor. La escena era surrealista. Todos los mecánicos del taller se habían reunido alrededor de la Ferrari, formando un semicírculo de brazos cruzados y expresiones que iban desde la burla abierta hasta la curiosidad cautelosa. Javier estaba recargado contra una columna de soporte, fumando un cigarro tras otro, mirando con una mezcla de esperanza desesperada y placer anticipado. Elena Castejón estaba de pie junto al cofre abierto, observando cada movimiento de Bastián con una intensidad que incomodaba. Bastián comenzó su inspección de la manera que su padre le había enseñado: primero observar, luego pensar, después actuar. Nada de meter las manos precipitadamente. Primero había que escuchar lo que el motor estaba diciendo. Sus ojos recorrieron cada cable, cada conexión, cada componente del motor VIP12. Observó las bujías nuevas que Carlos había instalado, los cables de alta tensión que Ramírez había reemplazado, los inyectores que los especialistas de Ferrari habían probado individualmente. Todo estaba perfecto en teoría. Todo funcionaba bien cuando se probaba por separado. Pero juntos, el motor permanecía muerto, silencioso. «Piensa, Bastián», se dijo a sí mismo. «Piensa como papá te enseñó. Los italianos no hacen las cosas como los demás. Son artistas, son perfeccionistas, son orgullosos. ¿Qué es lo que todos están pasando por alto?» Cerró los ojos y recordó una tarde específica, 20 años atrás. Tenía 8 años y su padre trabajaba en un Maserati Ghibli color azul. El dueño lo había llevado a 3 talleres diferentes sin resultado. Miguel Ángel lo había arreglado en menos de un día. «¿Cómo le hiciste, papá?», había preguntado el pequeño Bastián. «Mira, mijo», le había respondido su padre, arrodillándose para estar a su altura. «Los motores italianos son como personas orgullosas, tienen temperamento. No puedes forzarlos ni apurarlos, y sobre todo no puedes faltarles al respeto cambiando el orden de las cosas. Los ingenieros italianos diseñan cada sistema con una secuencia específica, una armonía. Si alteras esa armonía, aunque sea un poquito, el motor se ofende y se niega a trabajar». Bastián abrió los ojos bruscamente. Eso era. Se concentró en el sistema de inyección electrónica. Los técnicos habían reemplazado varios sensores siguiendo el manual. Pero, ¿qué manual? ¿Quién trabajó en las conexiones del sistema de inyección?, preguntó Bastián sin levantar la vista del motor. «¿Yo?», respondió Carlos con actitud defensiva. «¿Y qué con eso? ¿Qué diagrama usaste, el de fábrica o uno genérico?». Carlos vaciló antes de responder. «Usé el Manual Universal de Inyección Bosch. Es el mismo sistema que usan docenas de marcas, está estandarizado». Bastián negó con la cabeza lentamente. «No es el mismo. Ferrari modificó el sistema específicamente para el 288 GTO en 1985. Hay 2 cables que van invertidos respecto al diagrama universal de Bosch». «Eso es ridículo», explotó Carlos. «He conectado sistemas Bosch cientos de veces. Funcionan perfectamente. En otros autos sí», respondió Bastián pacientemente, comenzando a desconectar los arneses con cuidado. Pero Ferrari, siendo Ferrari, decidió hacer las cosas a su manera. Agregaron un sistema de seguridad adicional en este modelo específico. Si el módulo de control detecta que las conexiones no están en la secuencia exacta del diseño original de fábrica, bloquea todo el sistema de arranque. Es una protección antirrobo de la época.
Nunca había oído hablar de eso, murmuró Ramírez, acercándose con curiosidad genuina, porque casi nadie lo sabe. Bastián sudaba mientras trabajaba. Solo los mecánicos que trabajaron directamente con los ingenieros de Ferrari en los años 80 y 90 lo sabían. Venía en un boletín técnico especial que se distribuyó solo a talleres certificados, y mi padre fue uno de los primeros mecánicos certificados por Ferrari en México. Elena dio un paso adelante, su voz tensa. «¿Tu padre trabajó para Ferrari?» «No para Ferrari», aclaró Bastián mientras seguía trabajando. «Trabajó con Ferrari, con Maserati, con Lamborghini». A principios de los 90, cuando esas marcas apenas comenzaban a entrar al mercado mexicano, él fue uno de los primeros técnicos que recibió certificación directa de Italia. Las familias más ricas de la Ciudad de México lo buscaban para sus autos de colección. ¿Y qué pasó? La pregunta de Elena tenía un peso que Bastián no entendía. ¿Por qué terminó? ¿Por qué terminó pobre y muerto en un hospital público? Bastián la miró directamente. Porque alguien lo traicionó, señora. Alguien le robó su taller, sus clientes, su reputación, y murió sin poder pagarme la preparatoria, sin dinero para medicinas, sin nada excepto el conocimiento que me dejó. El silencio que siguió fue incómodo. Elena palideció visiblemente, pero no dijo nada más. Bastián continuó trabajando. Reconectó los cables en el orden correcto, uno por uno, verificando cada conexión. Luego hizo algo que ninguno de los otros mecánicos había hecho. Reseteó manualmente el sistema de seguridad. No era un simple desconectar la batería, era una secuencia específica de puentes en la computadora. «Eso no está en ningún manual», comentó Tomás, genuinamente impresionado. «Mi padre lo aprendió directamente de un ingeniero italiano en 1992», respondió Bastián. El ingeniero vino a México para capacitar a los técnicos certificados. Se llamaba Giuseppe Marchetti. Mi padre tenía esa habilidad especial de hacer que la gente quisiera enseñarle. Mientras hablaba, Bastián continuaba trabajando. Revisó la presión del riel de inyección, descubriendo que estaba medio bar fuera de especificación. Ajustó la sincronización del sensor de posición del cigüeñal, que estaba 2 grados adelantado. Limpió contactos que parecían perfectos, pero tenían una microscópica capa de oxidación. Eran detalles pequeños, cosas que individualmente no matarían el motor, pero juntas creaban una tormenta perfecta de fallas. Pasaban los minutos, 45 minutos, 1 hora y 20 minutos. El sudor corría por la frente de Bastián. Sus manos estaban completamente negras de grasa, pero sus ojos brillaban con determinación. Elena no se había movido ni un centímetro. Seguía ahí, observando cada movimiento. Finalmente, después de 1 hora y 25 minutos, Bastián se enderezó, se limpió las manos en un trapo y anunció: «¡Listo! ¡Listo!». Javier se burló. «Así nada más. Pruébelo usted mismo, jefe». Bastián señaló el interior del auto. «Suba y gire la llave». Javier vaciló, se metió al asiento del conductor de cuero color crema, insertó la llave en el contacto y la giró durante 2 segundos eternos. No pasó nada. Y entonces, como el rugido de un dragón despertando después de siglos de sueño, el motor cobró vida. El sonido llenó todo el taller como una ola de pura potencia. Las 12 cilindros cantaban en perfecta armonía. El escape emanaba ese rugido grave, profundo, inconfundible que solo un Ferrari puede producir. Era música, era arte, era vida pura. Los mecánicos quedaron boquiabiertos. Ramírez dejó caer la taza de café que tenía en la mano. Carlos tenía los ojos tan abiertos que parecían a punto de salirse. Tomás se santiguó. Javier pisó suavemente el acelerador. El motor respondió al instante, subiendo de revoluciones con precisión perfecta. «Dios santo», exclamó Ramírez. «Lo logró. El muchacho realmente lo logró. No puede ser». Carlos se acercó al motor corriendo. «Solo cambió el orden de las conexiones, porque no sabían dónde buscar», respondió Bastián con voz tranquila. No se trataba de una sola cosa. Fueron varios problemas pequeños trabajando juntos. Elena se acercó lentamente al auto, Javier salió y ella tomó su lugar.
Ajustó el asiento, cerró los ojos y simplemente escuchó. El motor roncaba suavemente. Elena tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, pero sonreía. Es exactamente como sonaba, susurró ella. Exactamente igual. Se bajó del auto y caminó directamente hacia Bastian. Extendió su mano. Gracias, dijo con voz suave pero clara. Gracias, joven Morales. Bastian estrechó su mano, sorprendido por lo cálida que era. De nada, señora. Solo hice mi trabajo. No. Elena negó con la cabeza. Hiciste mucho más que eso. Este auto perteneció a mi difunto esposo. Es lo único que me queda de él. Los últimos 3 años estuvo guardado. Cuando finalmente reuní el valor para sacarlo, nadie pudo arreglarlo, pensé que lo había perdido para siempre. El auto está bien ahora, señora, dijo Bastian, pero va a necesitar un servicio completo. Cambio de todos los fluidos, revisión del sistema de frenos. Lo que necesite. Elena interrumpió, sacando su cartera. ¿Cuánto te debo por la reparación? Yo... Bastian miró a Javier con incertidumbre. Señora Castejón, intervino Javier, el taller le cobrará 4,000 pesos por el diagnóstico y reparación. No le estaba hablando a usted, Aguirre. Elena lo cortó. Le estaba hablando al joven que realmente hizo el trabajo. Sacó su chequera y escribió rápidamente. Le entregó el cheque a Bastian. Él casi se desmaya al ver la cantidad, 20,000 pesos. Señora, esto es demasiado. Es lo justo, afirmó Elena. Y quiero que seas tú quien le haga el servicio completo a mi Ferrari. Nadie más, solo tú, Bastian Morales Flores. Pero señora, Javier intentó intervenir. Morales no es mecánico certificado del taller. Entonces certifíquelo, ordenó Elena. O búsquele un lugar donde sí lo aprecien, joven. ¿Tienes tarjeta personal? Bastian negó con la cabeza. Dale una. Elena le ordenó a Javier. Luego sacó una tarjeta de su propia cartera y escribió algo en el reverso. Se la entregó a Bastian. Este es mi número personal. Llámame cuando termines el servicio. Y Bastian, me gustaría hablar contigo sobre tu padre, sobre Miguel Ángel Morales Vega. Creo que tenemos cosas muy importantes que discutir, cosas que cambiarán tu vida. Y con eso, Elena Castejón Serrano se subió a su BMW y se fue, dejando atrás un taller en shock y a un joven mecánico temblando con un cheque de 20,000 pesos en sus manos. Los siguientes 3 días fueron extraños. Bastian pasó de ser el invisible a ser el muchacho que arregló la Ferrari imposible. Los mecánicos que antes se burlaban, ahora lo miraban con respeto mezclado con envidia. Carlos le pidió disculpas. Ramírez le ofreció cerveza. Hasta Tomás le preguntó si podía enseñarle algunos trucos, pero Javier era otro asunto. No le había dirigido la palabra desde aquel día. Cuando Bastian llegaba por las mañanas, Javier desviaba la mirada. La tensión era palpable. Bastian trabajó meticulosamente en la Ferrari, haciendo el servicio completo con cuidado casi religioso. Cambió todos los fluidos, revisó cada manguera, limpió el sistema de inyección, calibró la suspensión. Trabajaba muchas veces después de que todos se habían ido, con solo la luz de su lámpara portátil. Era en esos momentos de soledad cuando los recuerdos lo asaltaban. Recuerdos de su padre trabajando en autos de lujo en su pequeño taller de Nesa. Recordaba cómo su padre le enseñaba cada herramienta, cada técnica. Miguel Ángel había sido el mejor. Clientes de Las Lomas, de Polanco, de San Ángel, venían hasta Nesa solo para que él trabajara en sus autos. El taller, aunque humilde, siempre estaba lleno. Había dinero suficiente para vivir dignamente. Pero entonces llegó el 99, y todo se derrumbó. Bastian tenía 11 años cuando sucedió. Un hombre de traje elegante llegó al taller con una propuesta de sociedad. Su padre, confiado y soñador, aceptó. Firmó papeles que no leyó bien. 6 meses después, su padre había perdido todo. El socio resultó ser un estafador que falsificó documentos, robó la lista de clientes y dejó a Miguel Ángel con deudas imposibles de pagar. Los clientes ricos no lo apoyaron. Simplemente se fueron con el nuevo taller del estafador, de la noche a la mañana. Pasaron de tener un taller próspero a vivir en un cuarto de vecindad. Su padre cayó en depresión. Comenzó a beber. Ya no era el mejor mecánico de autos europeos.
Ahora era el fracasado. Miguel Ángel murió cuando Bastián tenía 19 años, cirrosis hepática, en el hospital público, sin dinero para tratamientos. Sus últimas palabras fueron: «Perdóname, mi hijo, te iba a dejar un negocio, una herencia, y solo te dejo deudas. Pero te dejé algo que nadie te puede robar, el conocimiento». Cuando terminó el servicio completo de la Ferrari, Bastián llamó al número que Elena le había dado. Ella contestó al segundo timbre. «Bastián». «Sí, señora Castejón, su Ferrari está lista». «Perfecto. Paso mañana en la tarde». «Sí, Bastián. Trae tus documentos personales, tu acta de nacimiento, identificación, todo lo que tengas». «¿Mis documentos para qué?» «Ya lo verás. Solo confía en mí». Al día siguiente, Elena llegó acompañada de un hombre de unos 60 años, elegantemente vestido con portafolio de piel. Bastián lo recibió con nerviosismo. Llevando una carpeta con sus documentos, la Ferrari brillaba como nueva. Elena la rodeó lentamente, admirando el trabajo. Se subió y arrancó el motor. El rugido era perfecto. «Extraordinario», murmuró con los ojos cerrados. Salió y le entregó a Bastián otro cheque, por 30,000 pesos. «Señora, con los 20,000 anteriores es más que suficiente». «Ningún trabajo excepcional se paga suficiente», afirmó Elena. «Se paga lo justo». Los tres se metieron a la sala de espera del taller. Elena cerró la puerta. «Bastián, antes de decirte lo que necesito decirte, quiero que me cuentes todo sobre la caída de tu padre. El nombre del hombre que lo estafó, las fechas, los detalles». Bastián frunció el ceño, pero comenzó a relatar. Habló sobre el hombre de traje que llegó en 1998. Recordaba su nombre: Rodolfo Aguirre Mendoza. «Rodolfo Aguirre Mendoza», repitió Elena, su rostro ensombreciéndose. Bastián continuó: «Cómo ese hombre convenció a su padre de formar una sociedad, cómo lo estafó, cómo todo se derrumbó. Y después de eso, mi padre nunca se recuperó. Terminó con voz quebrada. Murió pobre, sin poder pagarme la escuela. Sus últimas palabras fueron una disculpa». Elena tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. El hombre del portafolio escribía notas. «Rodolfo Aguirre Mendoza», repitió Elena. «¿Alguna vez escuchaste hablar de su hermano?» «Su hermano, Javier Aguirre Mendoza». Elena señaló hacia la oficina. «Tu jefe». Bastián sintió, como si el piso hubiera desaparecido, que «Rodolfo y Javier son hermanos», continuó Elena. «En los 90, desarrollaron un sistema perfecto de estafa. Rodolfo buscaba mecánicos talentosos y los estafaba, y después Javier contrataba a esos mismos mecánicos arruinados, pagándoles miserablemente, manteniéndolos invisibles mientras usaba todo su conocimiento para construir su propio taller». «¿Me está diciendo que Javier sabía quién era mi padre?» «Rodolfo operó entre 1995 y 2005. Estafó a más de 15 mecánicos. Tu padre fue uno de ellos. Es altamente probable que Javier sepa exactamente quién eres». «¿Por qué me contrató entonces? Porque eres el hijo de Miguel Ángel Morales Vega. Te mantenía cerca pero invisible, usando tu talento de manera indirecta». Bastián sintió lágrimas brotar. Años de humillación tenían sentido ahora. No era incompetencia, era castigo, era venganza. «Pero hay más», dijo Elena suavemente. «Yo también fui víctima de los hermanos Aguirre». Hizo una pausa y comenzó su historia. «Mi esposo, Rodrigo Castejón, era abogado en el año 2000. Tu padre llegó a nuestro despacho buscando ayuda legal. Quería demandar a Rodolfo Aguirre. Mi esposo tomó el caso de inmediato porque tu padre y él eran amigos, grandes amigos». «¿Qué?». Elena sacó su teléfono y mostró una fotografía. Bastián sintió que su corazón se detenía. En la imagen aparecían 3 personas jóvenes, un hombre elegante, una mujer hermosa, y Miguel Ángel Morales Vega, su padre, joven, sonriente, lleno de vida. «Esta foto es de 1988», explicó Elena. «Rodrigo acababa de regresar de estudiar en España. Tu padre acababa de abrir su taller. Se conocieron en una gasolinera y desde ese día se volvieron inseparables». Mostró más fotografías. Miguel Ángel y Rodrigo asando carne, riendo,
los tres juntos en una fiesta, eran como hermanos, continuó Elena. Y cuando tú naciste, Rodrigo fue tu padrino de bautizo. Bastián no podía respirar. Mi padrino. Tu padrino Rodrigo te adoraba cuando eras bebé, venía a visitarte al menos una vez por semana, hablaba de ser tu mentor cuando crecieras. ¿Por qué mi padre nunca me habló de esto? Porque la vergüenza lo consumió. Cuando Rodrigo tomó su caso legal, los hermanos Aguirre contraatacaron. Fabricaron cargos falsos contra Rodrigo. Dijeron que había cometido fraude. Rodrigo fue desacreditado, expulsado del colegio de abogados. Su reputación quedó destruida. El licenciado Méndez añadió: Rodrigo Castejón murió 3 años después de un infarto, a los 48 años. El estrés lo mató. Y mi padre sintió que él había causado todo eso. ¿Entendió Bastián? Exacto. Miguel Ángel cortó toda comunicación y mi esposo nunca dejó de preocuparse por él. ¿Por qué me cuenta todo esto? Elena se levantó y caminó hacia la ventana. Porque le debo a tu padre una disculpa, le debo justicia. Y cuando escuché tu apellido hace 3 días, supe que el universo me estaba dando una segunda oportunidad. Se giró hacia Bastián con determinación. Voy a destruir a los hermanos Aguirre, Bastián. Voy a usar cada recurso que tengo para asegurarme de que paguen por lo que le hicieron a tu padre y a mi esposo. ¿Cómo? El licenciado Méndez abrió su portafolio. Llevo 5 años recopilando pruebas. Tenemos estados financieros, testimonios de otros mecánicos estafados, documentos falsificados. Es suficiente para una demanda masiva. ¿Y por qué ahora? Porque necesitábamos el testimonio clave, respondió Elena. ¿Alguien que pudiera unir todas las piezas? Ese alguien eres tú, Bastián. Bastián miró los documentos. ¿Qué necesitan que haga? Elena sonrió. Necesito que seas valiente una vez más. Necesito que testifiques sobre tu padre, sobre tu experiencia aquí, y después vamos a darle vuelta a esta historia. Van a demandar a Javier. Vamos a demostrar que su taller fue construido sobre talento robado. Vamos a recuperar compensaciones para todas las familias afectadas y vamos a asegurarnos de que los nombres de Miguel Ángel Morales Vega y Rodrigo Castejón sean limpiados públicamente. Bastián sintió lágrimas, pero esta vez no eran de dolor. Mi padre no fue un fracasado, dijo en voz alta, el mejor mecánico que conocí en mi vida, agregó Elena. Y su hijo tiene exactamente el mismo talento. ¿Estás conmigo, Bastián?, preguntó Elena extendiendo su mano. ¿Vas a pelear por la memoria de tu padre? Bastián no dudó. Sí, voy a pelear por mi padre, por su esposo, por todos los que fueron destruidos. Elena lo abrazó un abrazo maternal, y en ese abrazo algo sanó. Hay una cosa más, dijo Elena. Una última revelación. Le entregó un sobre grande. Bastián lo abrió con manos temblorosas. Dentro había un documento legal y una carta manuscrita. Era un título de propiedad, de un terreno en Coyoacán, 3,000 metros cuadrados. Y el propietario era Bastián Morales Flores, no entiendo. Lee la carta. Bastián leyó. Era de Rodrigo Castejón. Bastián, si estás leyendo esto, significa que ya eres un hombre. Yo soy Rodrigo Castejón, tu padrino. Este terreno lo compré junto con tu padre en 1997. Era nuestro sueño. Construir el mejor taller de autos europeos en la Ciudad de México, pero la vida tenía otros planes. Ahora es tuyo. Construye el legado que tu padre merece. El verdadero valor de un hombre no está en lo que posee, sino en lo que construye. Con cariño, tu padrino Rodrigo. Bastián no podía ver a través de sus lágrimas. No puede ser real. Es real, respondió Elena. Ese terreno ha sido tuyo desde que cumpliste 25 años. Solo estaba esperando el momento correcto. ¿Cuánto vale? En el mercado actual, aproximadamente 6 millones de pesos. Bastián casi se desmaya. Era suficiente para construir el mejor taller de autos europeos, completó Elena. Era exactamente lo que Rodrigo y tu padre planearon hace 28 años. Bastián miró hacia la Ferrari que había cambiado su vida. Voy a construirlo. Voy a construir ese taller en honor a mi padre, en honor a su esposo. Y yo voy a ayudarte, respondió Elena.
como socia inversionista. Pondré el capital para equipamiento. Tú pondrás el conocimiento y el nombre, Taller Morales. ¿Por qué hace todo esto? Elena tomó su rostro entre sus manos. Porque se lo debo a tu padre, porque se lo debo a mi esposo, y porque Rodrigo y yo nunca pudimos tener hijos. Cuando veo tu talento, tu humildad, tu carácter, es como ver lo mejor de tu padre y de mi esposo combinados. Bastián la abrazó con fuerza, porque no había palabras para expresar lo que sentía: gratitud, redención, esperanza, propósito. Cuando salieron, Bastián era una persona diferente. Ya no era invisible. Era el heredero de un legado de excelencia, y mientras caminaban hacia la salida, con Javier observándolos desde su oficina con miedo, Bastián supo que la guerra apenas comenzaba. La Ferrari había sido solo el comienzo, la chispa que encendió un fuego que consumiría décadas de injusticia. Los siguientes 2 meses fueron una tormenta. Elena cumplió cada promesa con determinación implacable. Contrató a un equipo completo de los mejores litigantes especializados en fraude de la Ciudad de México. El licenciado Méndez coordinaba todo. Las demandas se presentaron simultáneamente, contra Javier Aguirre Mendoza personalmente, contra el Taller Mecánico Aguirre y Asociados como empresa, y contra el patrimonio de Rodolfo Aguirre Mendoza, quien había muerto 2 años atrás. Los cargos eran múltiples: estafa agravada, apropiación indebida de propiedad intelectual, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos y explotación laboral sistemática. Cada cargo venía respaldado por montañas de documentación. Comencé a investigar a los Aguirre 2 meses después de la muerte de Rodrigo, le explicó Elena una tarde. Al principio era solo rabia, pero mi contador me sugirió que documentara todo, que construyera un caso irrefutable. Y encontró a otras víctimas. 15 mecánicos entre 1995 y 2005. Algunos ya murieron, otros se mudaron, pero varios todavía están aquí, sobreviviendo apenas. Bastián miró la lista con horror. Cada nombre representaba una vida destruida. Algunos de ellos trabajan para Javier, señaló. Exacto, Ramírez. Su padre fue estafado en 1996. Perdió un taller próspero, Tomás. Su tío fue víctima en el 2000. Ellos saben. Algunos sí, Ramírez lo sabe. Por eso es tan amargado, trabaja para el hombre que indirectamente destruyó a su padre, y lo odia cada día, pero necesita el empleo. Los medios comenzaron a cubrir la historia. El imperio construido sobre el talento robado, titulaban los periódicos. El caso se volvió viral en redes sociales. Javier intentó defenderse, declarando que las acusaciones eran falsas, pero cada declaración era rebatida con documentos, testimonios, pruebas irrefutables. Sus empleados comenzaron a abandonarlo. Durante todo este proceso, Bastián fue descubriendo más sobre su padre. Elena le entregó fotografías, cartas, documentos que había guardado durante años. Vio imágenes de Miguel Ángel en su juventud, radiante. Leyó cartas llenas de sueños. Rodrigo, hermano, decía una carta de 1997. El taller va mejor que nunca. Bastián cumple 6 años la próxima semana. Tiene talento natural. Nuestro sueño del taller en Coyoacán cada vez está más cerca. Bastián lloró leyendo esas palabras. Su padre había tenido esperanza, y todo se había derrumbado un año después. También descubrió cosas sobre Rodrigo Castejón. Leyó artículos sobre defender a los vulnerables. Vio fotografías de él dando clases gratis en universidades públicas. Mi padre decía que Rodrigo era un Don Quijote, contó Elena. Siempre peleando molinos de viento. Yo le decía que iba a arruinarnos, y él respondía: ¿de qué sirve tener dinero si no lo usamos para hacer lo correcto? Murió pobre en términos relativos, pero murió honesto. Como mi padre. Exacto. Por eso eran almas gemelas. Ramírez fue uno de los primeros en testificar públicamente. En una entrevista televisiva confesó: yo sabía quién era Bastián desde el primer día. Sabía que su padre había sido estafado y lo traté mal, lo humillé, porque estaba enojado con mi situación. Y tomé esa rabia con el muchacho inocente. Lo siento, Bastián, de verdad lo siento. Otros mecánicos comenzaron a compartir sus historias.
Tomás reveló que su tío había intentado suicidarse después de perder todo. Un mecánico retirado declaró que su hermano había muerto de cirrosis, igual que Miguel Ángel. La evidencia contra Javier se volvió abrumadora. Finalmente, 3 meses después, sus abogados le aconsejaron que aceptara un acuerdo. El taller sería cerrado y embargado. La compensación total ascendía a 22 millones de pesos, divididos entre las 15 familias. La parte de Bastián era de 3.500.000 pesos. Cuando el licenciado Méndez le dio la noticia, Bastián simplemente se sentó y lloró, no de alegría por el dinero, sino por lo que representaba, reconocimiento de que su padre había sido víctima, no fracasado. «Tu padre ha sido reivindicado», le dijo Elena. «Su nombre ha sido limpiado, y ahora podemos construir el futuro que él soñó». Pero Elena tenía otra revelación. Una tarde, lo invitó a cenar en su mansión. Después del postre, sacó la caja de madera labrada y extrajo otro documento. «¿Recuerdas cuando te dije que Rodrigo era tu padrino?» «Por supuesto. Hay algo más. Esto es del testamento completo de Rodrigo». Bastián leyó, su corazón latiendo más rápido. En el caso de que Bastián Morales Flores demuestre las mismas cualidades de carácter, talento y honor que su padre poseía, y en el caso de que yo haya fallecido sin hijos biológicos, establezco lo siguiente. Bastián será reconocido como mi ahijado legal. Esto incluye acceso a un fondo fiduciario de 5 millones de pesos destinado a su educación y desarrollo profesional. 5 millones más. Tartamudeó Bastián. Más los 3,5 millones de la compensación, más el terreno que vale 6 millones, más mi inversión de 2 millones para equipamiento. Tienes recursos para construir no solo un taller, sino un imperio. No quiero un imperio, solo quiero honrar a mi padre. Elena sonrió con orgullo. Eso es exactamente lo que él hubiera dicho. Se levantó y sacó una fotografía enmarcada de ella y Rodrigo el día de su boda. Rodrigo me hizo prometer algo antes de morir. Me hizo prometer que si algún día encontraba a Bastián Morales Flores, lo cuidaría como si fuera nuestro hijo, que le daría las oportunidades que su padre merece. Miró a Bastián con lágrimas. He cumplido esa promesa y voy a seguir cumpliéndola hasta mi último día. Bastián se levantó y la abrazó. Puede ser mi familia, porque eso es lo que somos ahora. Y en ese abrazo, 2 personas que habían perdido tanto finalmente encontraron propósito, conexión y la oportunidad de transformar el dolor en algo hermoso. Los siguientes 6 meses fueron de planificación y transformación. El terreno en Coyoacán, abandonado durante 2 décadas, comenzó a transformarse en algo extraordinario. Elena no solo cumplió su promesa de inversión, la superó. Contrató a los mejores arquitectos especializados en talleres automotrices. Diseñaron una instalación de 3 niveles con tecnología de punta, elevadores hidráulicos importados de Alemania, sistemas de diagnóstico computarizado, herramientas especializadas, una zona climatizada para autos clásicos y una sala de espera elegante. Pero Bastián insistió en ciertos detalles. Pidió que se conservaran algunas paredes originales, esas que su padre y Rodrigo habían visto en 1997. Diseñó personalmente el logo, un escudo con el apellido Morales, una llave cruzada y el lema Talento, Honor, Pasión, y en la entrada una placa de bronce, Taller Morales fundado en honor a Miguel Ángel Morales Vega, maestro mecánico y hombre de honor, en memoria de Rodrigo Castejón, abogado brillante y padrino ejemplar, construido sobre el sueño de 2 grandes hombres. Durante la construcción, Bastián no estuvo ocioso. Usó parte del dinero para inscribirse en cursos de certificación oficial con Ferrari, Lamborghini y Porsche. Viajó a sus centros de entrenamiento. Los instructores quedaron impresionados con su nivel. También comenzó a buscar empleados, pero no buscaba solo mecánicos certificados. Buscaba gente con historia, con hambre, con talento real. Contrató a 2 jóvenes de Nesa que estudiaban mecánica por las noches. Contrató a Ramírez, quien había quedado sin trabajo después de testificar. Contrató a Tomás. No voy a ignorar talento real, le explicó a Elena. Ellos también fueron víctimas. Merecen una segunda oportunidad. Elena también le enseñó el lado empresarial.
finanzas, marketing, servicio al cliente, negociación, Bastian descubrió que tenía talento natural. Tu padre era un genio con los motores, le decía Elena, pero era terrible con los números, por eso fue tan fácil estafarlo. Tú vas a ser diferente, vas a tener ambos, el talento de tu padre y la visión de Rodrigo. Durante todo este tiempo, la Ferrari de Elena permanecía en el taller en construcción, como mascota. A veces, tarde por las noches, Bastian se sentaba dentro y hablaba con su padre. Lo estamos logrando, papá. El taller que soñaste está sucediendo. Espero que donde estés lo sepas. Espero que estés orgulloso. Elena lo encontró así una noche. Está orgulloso, le dijo ella. Miguel Ángel está orgulloso y Rodrigo también. La inauguración fue programada para un sábado de marzo, 2 días después del cumpleaños 29 de Bastian. Elena insistió en hacer un evento grande. El día antes, don Ernesto, el anciano que había sido el primer jefe de Miguel Ángel en los 80, llegó sin avisar. Bastian Morales Flores, dijo con voz quebrada. Eres la viva imagen de Miguel Ángel. Le mostró el taller completo. Don Ernesto caminaba lentamente, tocando las herramientas, admirando los equipos, contemplando todo con ojos brillantes. Tu padre me enseñó todo, confesó. En 1982, cuando yo apenas comenzaba, él ya era un maestro. Me enseñó que los motores no son solo metal y aceite, son arte. Se detuvo frente a la placa de bronce. Esto es justicia, esto es redención. Se giró hacia Bastian. Quiero trabajar aquí. Sé que soy viejo, pero puedo enseñar, puedo transmitir lo que Miguel Ángel me enseñó. Bastian lo abrazó. Por supuesto, don Ernesto. Será nuestro maestro senior. Esa noche, Bastian caminó por el taller vacío, imaginando cómo se vería lleno de gente. Imaginó a su padre sonriendo. Imaginó a Rodrigo brindando. Imaginó un futuro donde el nombre Morales significara excelencia. Se detuvo frente a un espejo. Miró su reflejo. El mismo rostro, pero los ojos eran diferentes. Ya no había vergüenza, ya no había miedo. Había determinación, había propósito, había paz. Gracias, le dijo al espejo, sabiendo que hablaba con fantasmas. Gracias por no rendirse. Gracias por creer en mí. Gracias por enseñarme que el valor real no está en donde empiezas, sino en cómo terminas. Y entonces, por primera vez en su vida adulta, Bastian Morales Flores sintió que estaba exactamente donde debía estar. El próximo capítulo de su vida estaba a punto de comenzar, y esta vez sería escrito por él mismo, porque la historia de los invisibles no siempre termina en tragedia, a veces termina en triunfo. El día amaneció con un cielo despejado y sol brillante. Bastian llegó al taller a las 6 de la mañana, aunque la ceremonia no comenzaría hasta las 10. Necesitaba esos momentos de soledad. Caminó lentamente por cada área, tocando las herramientas nuevas, admirando los espacios. Era perfecto. A las 9 comenzó a llegar el equipo de evento que Elena había contratado. Montaron carpas blancas, colocaron sillas, prepararon mesas. Reporteros de canales locales llegaron temprano. A las 9:30, Elena apareció conduciendo personalmente la Ferrari roja. Había insistido en que el auto que cambió todo debía estar presente. Estacionado en el lugar de honor, llevaba un vestido elegante azul marino y el collar de perlas. Su rostro brillaba con felicidad. ¿Estás listo?, le preguntó, tomando su mano. Bastian vestía un traje nuevo, el primero de su vida. Elena había insistido en comprárselo. Creo que sí, aunque es surreal. Hace 7 meses yo era el ayudante de limpieza que todos ignoraban. Ahora eres el dueño del taller más prometedor de autos europeos en la Ciudad de México, y lo mereces. Los invitados comenzaron a llegar, don Ernesto elegante, con su mejor traje antiguo, Ramírez, Tomás y los otros empleados. Nerviosos pero orgullosos, las familias de otras víctimas de los Aguirre, muchos con lágrimas, los dueños de Ferraris, Lamborghinis, Porsches, comenzaron a aparecer, atraídos por la publicidad. Varios llegaron en sus autos de colección, creando un desfile impresionante. Periodistas de revistas especializadas llegaron con cámaras
Bloggers comenzaron a transmitir en vivo. Un canal nacional mandó una reportera. A las 10 en punto, todos estaban reunidos. Más de 200 personas llenaban el espacio. Elena subió a un pequeño podio. «Buenos días a todos», comenzó. «Bienvenidos a la inauguración de Taller Morales. Hoy honramos la memoria de dos hombres extraordinarios que soñaron este momento hace 28 años». Contó la historia. Habló de Miguel Ángel Morales Vega, el mecánico brillante destruido por criminales. Habló de Rodrigo Castejón, el abogado honesto que pagó el precio. Habló de cómo sus sueños fueron aplastados, pero no destruidos. Y esa persona, señaló a Bastián, es este joven que heredó no solo el talento de su padre, sino su corazón. Bastián Morales Flores, ven a decir unas palabras. Bastián subió con piernas temblorosas, miró a la multitud, vio a don Ernesto llorando, vio a Ramírez sonriendo, vio a Elena mirándolo como una madre. Yo no tengo palabras elegantes, no fui a universidad. Solo soy un mecánico como lo fue mi padre. Pero sé algunas cosas. Sé que el talento real no se puede robar. Sé que el honor vale más que el oro. Sé que los invisibles no siempre lo serán para siempre. Su voz se fortaleció. Mi padre me enseñó que los motores son más que metal y aceite. Son sueños materializados, son arte. Y nosotros, los mecánicos, somos los guardianes de esos sueños, señaló hacia el taller. Este lugar no es solo mío, es de mi padre, es de Rodrigo Castejón, es de todos los mecánicos talentosos que fueron explotados y olvidados, es de cada persona que fue ignorada pero siguió creyendo. Este taller es prueba de que la justicia, aunque tarde, siempre llega, y que los finales felices existen si peleas lo suficiente. Los aplausos comenzaron suaves pero crecieron hasta ovación. Bastián vio lágrimas en muchos ojos. Don Ernesto subió sin invitación, tomó el micrófono con manos temblorosas. Miguel Ángel fue como un hijo para mí. Lo vi convertirse en el mejor. Si estuviera aquí hoy estaría llorando de orgullo, Bastián, hijo. Tu padre está orgulloso, y yo también. La ceremonia continuó con un sacerdote que bendijo las instalaciones por insistencia de Tomás. Luego cortaron el listón inaugural. Taller Morales está oficialmente abierto, anunció Bastián, y la multitud estalló en aplausos. El recorrido guiado comenzó. Bastián mostró cada área con orgullo, las bahías con elevadores, la zona de diagnóstico, el cuarto para autos clásicos, la sala de espera, y su favorito, una pequeña aula para clases gratis. Mi padre nunca tuvo oportunidad de enseñar formalmente. Aquí vamos a hacer realidad ese sueño. Cada sábado clases gratis, porque el conocimiento no se guarda, se multiplica. Los dueños de autos estaban impresionados. Varios ya programaban citas. Un coleccionista le dio su tarjeta. Tengo 7 Ferraris, solo confío en ti. El brindis fue con champán caro. Bastián hizo el brindis final. Por mi padre Miguel Ángel Morales Vega, por Rodrigo Castejón, por todos los soñadores que nunca se rinden, por los invisibles que se atreven a ser vistos. ¡Salud! ¡Salud!, respondieron 200 voces. La celebración continuó hasta la tarde. Bastián conversó con clientes potenciales, respondió preguntas de reporteros. Agradeció a cada persona que había apoyado su historia. Era agotador pero hermoso. Cuando finalmente todos se fueron, solo quedaron Elena, don Ernesto, y algunos empleados ayudando con la limpieza. Bastián se sentó en el escalón de la entrada, mirando el sol ponerse sobre su taller. Elena se sentó junto a él. ¿Cómo te sientes? Completo, respondió Bastián simplemente. Por primera vez en mi vida, me siento completo. Tu padre estaría extasiado. Ambos lo estarían. Se quedaron en silencio, contemplando el futuro que se extendía ante ellos como un camino luminoso, un futuro construido sobre el pasado honrado, sobre el dolor transformado en propósito, sobre el amor que trasciende la muerte. Gracias, Elena, dijo Bastián finalmente, por todo, por creer en mí, por darme esta oportunidad, por ser familia. Elena tomó su mano. Gracias a ti, Bastián, por honrar a los hombres que amé, por demostrar que sus sueños no murieron, por ser exactamente quien necesitabas ser. El sol se ocultó completamente,
y las luces del taller se encendieron automáticamente, iluminando el letrero Taller Morales. En la noche de Ciudad de México brillaba como un faro de esperanza, y Bastián supo, con absoluta certeza, que este era solo el comienzo de un legado que duraría generaciones, el comienzo de una historia de redención que inspiraría a otros invisibles a creer en sí mismos, el comienzo de algo hermoso nacido de las cenizas de la tragedia, porque los mejores finales son en realidad nuevos comienzos. Y el final de la historia de injusticia era el comienzo de la historia de justicia. El final del dolor era el comienzo de la sanación. El final de ser invisible era el comienzo de brillar. 3 años después, el sol de la tarde entraba por los ventanales del taller Morales. 5 mecánicos trabajaban simultáneamente. Un Ferrari F40 en la primera bahía, un Lamborghini Huracán en la segunda, 2 Porsches clásicos en restauración, un Maserati Gran Turismo en diagnóstico. Bastián Morales Flores, ahora de 32 años, caminaba entre las estaciones con una tableta en mano. Vestía un overol limpio azul marino con el logo bordado, pero debajo llevaba camisa de vestir. Había aprendido a balancear ambos mundos. Don Ernesto, llamó hacia la zona de restauración. ¿Cómo va el Porsche del 58? El anciano, ahora de 73, pero aún activo, levantó la vista. Como seda, Bastián, estos muchachos están aprendiendo bien. La escuela sabatina se había convertido en éxito. Ya habían graduado a 20 jóvenes, 5 trabajaban en taller Morales. Ramírez, ahora supervisor de servicio, se acercó. Bastián, tenemos la lista de citas para el próximo mes. Está completamente lleno. Tuvimos que empezar lista de espera. Tan lleno. 16 Ferraris, 11 Lamborghinis, 27 Porsches y como 15 autos más. También 3 proyectos de restauración completa. Bastián sintió orgullo mezclado con humildad. El taller se había convertido en referencia obligada, pero más importante que el éxito comercial era la cultura, respeto, educación, pasión. A las 5, Elena llegó conduciendo una adquisición nueva, un Ferrari Testarossa rojo del 86. Traje a la nueva bebé para inspección, anunció. Otro Ferrari, ya tienes 5. Nunca son suficientes, además, este era el favorito de Rodrigo, ahora lo tengo en su honor. Caminaron hacia la oficina de Bastián, un espacio simple con vista al taller. En las paredes colgaban fotografías enmarcadas. Miguel Ángel trabajando, Rodrigo sonriendo. Los 3 juntos en 1988. ¿Cómo van los números? Arriba del 32% comparado con el año pasado, rentables desde el mes 6, todos los préstamos pagados, y acabamos de abrir un fondo de becas para estudiantes de mecánica. Tu padre estaría extasiado. Ambos lo estarían. Esa noche, después de que todos se fueron, Bastián se quedó solo. Caminó hacia la primera bahía donde estaba la Ferrari 288 GTO de Elena, la que había cambiado todo. Abrió el cofre y contempló ese motor, un T12. Hola, amiga. ¿Sabes qué día es hoy? Continuó hablando. Hoy hace exactamente 3 años que te arreglé por primera vez. 3 años desde que me atreví a decir yo puedo. Parece que fue hace 1000 años y al mismo tiempo como si fuera ayer. Pasó su mano por el metal. Gracias, gracias por estar descompuesta. Gracias por ser imposible para todos los demás. Gracias por esperarme, porque si no hubiera sido por ti, nada de esto existiría. Se sentó en el asiento del conductor, manos en el volante, ojos cerrados. En su mente podía ver a su padre joven y sonriente. Podía ver a Rodrigo con su traje elegante. Podía verlos a ambos mirándolo con orgullo. Lo logramos. Papá, el taller que soñaste, el futuro que querías, está aquí, es real, y cada día que trabajo, cada motor que arreglo, cada estudiante que enseño, lo hago en tu nombre. Una lágrima rodó por su mejilla, pero era de felicidad. Ya no soy invisible, ya no soy el fracasado hijo de un fracasado. Soy Bastián Morales Flores, dueño de Taller Morales, heredero de un legado de excelencia, y cada día me aseguro de que tu nombre sea recordado con el honor que merece. Salió del auto y caminó hacia la salida.
Antes de apagar las luces, miró una última vez el taller completo, las herramientas organizadas, los autos esperando, el espacio limpio que era testimonio de años de sueños. En la pared principal, bajo la placa dedicatoria, había agregado otra más pequeña con una cita de los cuadernos de su padre. El verdadero valor de un mecánico no está en las herramientas que usa, sino en el respeto que tiene por las máquinas que toca y las personas que confían en él. Miguel Ángel Morales Vega. Bastián sonrió, apagó las luces y cerró con llave. Mañana sería otro día de trabajo duro, pero ya no le asustaba, ya no dudaba, porque había aprendido la lección más importante, que los invisibles solo lo son hasta que deciden ser vistos. Que el talento real siempre encuentra su camino, que la justicia, aunque tarde, siempre llega, y que los sueños robados pueden ser recuperados. La Ferrari había sido su catalizador, pero él había sido su propio salvador. Y esa es la historia de cómo un mecánico invisible se convirtió en leyenda, no con gritos, no con violencia, sino con conocimiento, dignidad y un corazón que se negó a rendirse. Porque los verdaderos ganadores no son los que nacen con todo, son los que construyen todo desde cero, con sus propias manos manchadas de grasa y sus corazones llenos de sueños imposibles. Y Bastián Morales Flores lo había logrado. Mientras caminaba hacia el metro bajo el cielo estrellado de Ciudad de México, Bastián supo con certeza absoluta que su padre finalmente descansaba en paz. Su nombre había sido reivindicado. Su legado vivía en cada motor que Bastián tocaba. Su sueño se había materializado, y en algún lugar, en alguna dimensión invisible, Miguel Ángel Morales Vega y Rodrigo Castejón brindaban juntos, sonriendo, orgullosos del joven que había convertido su derrota en victoria, su dolor en propósito, su fin trágico en comienzo glorioso, porque las mejores historias no son sobre héroes que nunca caen, son sobre personas comunes que se levantan cada vez que son derribadas. Y esta historia, la historia de Bastián, era exactamente eso, un testimonio al poder del espíritu humano, a la importancia de honrar nuestros orígenes y a la verdad fundamental de que el talento combinado con integridad siempre, siempre encuentra su camino hacia la luz. La Ferrari imposible había despertado, y con ella había despertado un hombre nuevo, un hombre que ya no era invisible, un hombre que había aprendido que su valor no dependía de la opinión de otros, sino de su propio conocimiento de quién era y de dónde venía. Y esa lección, más que cualquier taller o cualquier éxito, era el verdadero legado que Bastián llevaría consigo el resto de su vida, la lección de que nunca, jamás debemos olvidar quiénes somos, de dónde venimos y por qué vale la pena pelear, porque al final todo se reduce a eso, a honor, a familia, a legado y al coraje de ser quien realmente estás destinado a ser.